Muy buenas noches, doctor Fedri Manzadeh, directivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, Su Excelencia Monseñor Joseph Wesolowski, nuncio de su santidad en la República Dominicana, Su Excelencia don Jaime Segura Asocía, embajador de España, doctor Mario Sánchez Barba, nuestro conferencista invitado, Su Excelencia Melanio Pared Pérez, el ministro de Educación y de Industria y Comercio, licenciado Bernardo Vega, ex gobernador del Banco Central, don Francisco de la Cruz, pasado presidente de la Casa de España, distinguidos invitados y amigos y amigas. Constituye para mí un grato honor presentar ante tan selecto auditorio a uno de los más reconocidos americanistas españoles, el distinguido historiador don Mario Hernández Sánchez Barba, quien con los auspicios de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Embajada de España en la República Dominicana nos ofrecerá esta noche una magistral conferencia titulada El Sermón de Montesino, un cambio en el pensamiento del humanismo y del derecho occidental. El doctor Hernández Sánchez Barba posee un impresionante currículum, tanto en el ámbito académico como por sus aportes de investigador y autor de un caudal de obras y artículos de capital importancia para la comprensión del pasado iberoamericano. Desde su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, como máximo exponente de la historia contemporánea de América, ha formado por espacio de 4 décadas a numerosas promociones de historiadores, entre los que figuran varios dominicanos de renombre, entre ellos el doctor Amadeo Julián, Roberto Marte, nuestro querido amigo y recordado amigo Pedro Santiago Canario, y otros que en ocasiones también agotamos periodos, si no la carrera total de historia, pero sí estuvimos en algunas conferencias y cursos en la Complutense, como el caso del licenciado Checheco, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y en el mío propio. Don Mario, como afectuosamente le llamamos los que nos consideramos ser sus amigos y discípulos, nació en Santa Cruz de Tenerife el 11 de agosto de 1925. Estudió el bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Luis Vives de Valencia y en la misma ciudad realizó la carrera de Filosofía y Letras, sesión de Historia simultáneamente con la de profesor mercantil en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, verificando ambas reválidas con la máxima calificación en el año 1948. Los estudios de doctorado los hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, obteniendo la calificación de premio extraordinario por su tesis doctoral Dinámica Histórico-Política de la provincia de Sonora en la segunda mitad del siglo XVII. Al concluir sus estudios de doctorado, viajó a Barcelona para ampliar su formación y especializarse con el destacado historiador Jaime Vicens Vives. A partir de 1949, desempeñó gran parte de su actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid, donde tras agotar una larga y exitosa carrera, fue designado catedrático emérito en esa alta casa de estudio. Además, es catedrático de Historia Contemporánea Universal en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y catedrático extraordinario de la Universidad San Pablo y de la Universidad Camilo José Cela. Está casado con doña María del Pilar Ruiz Gómez García, quien es doctora en Historia de América, al igual que lo es su hija Almudena Hernández Ruiz Gómez, autora de varias publicaciones vinculadas con las Antillas, específicamente con Puerto Rico. Hoy uno de sus hijos, quien nos honra con su presencia, es nuestro conocido y querido diplomático e historiador don Manuel Hernández Ruiz Gómez, fue cónsul general de España en Santo Domingo y en la actualidad está destacado como embajador de España en Puerto Príncipe. Así que nos agrada mucho que nos acompañe esta noche, Manuel. Como autor, don Mario posee una extensa lista de publicaciones, en adición a su muy difundida Historia Universal de América, obra de varios volúmenes que se ha convertido en un tratado clásico de consulta obligada. Nos permitimos citar otros títulos como son España, Historia de una Nación, La Independencia de la América Española, Los Mecanismos Íntimos de la Historia, Generaciones y Mentalidades, La Época Dorada de América, Historia de los Estados Unidos en América, Castilla y América, así como una historia de Inglaterra y un reciente libro sobre Hernán Cortés y su ansia de inmensidad.
Además, ha sido fundador y director de varios proyectos y series editoriales, como fue la revista Quinto Centenario, bien conocida en nuestro medio intelectual, cuando se estaba conmemorando precisamente la efeméride en el año 1992, ¿no? Los 500 años del descubrimiento. Esta revista ocupó un papel importantísimo, siendo uno de los voceros fundamentales sobre el acontecimiento que se estaba verificando. Y hoy en día, como una consecuencia, una renovación del quinto centenario, se edita la versión Mar Oceana. Es una revista de humanismo español e iberoamericano que recientemente dedicó un número monográfico a la historia y a la antropología dominicana, y en la cual han contribuido con sus artículos varios autores nacionales. En los últimos años, cada vez que don Mario regresa al país, que lo hace con frecuencia, afortunadamente para nosotros, nos trae, para sorpresa y beneplácito, su último libro, a un ritmo nada menos que de 1 por año. Y entre estas recientes publicaciones está la que lleva por título Simón Bolívar, una pasión política, publicada por la reconocida editorial Ariel, y otro titulado Las Independencias Americanas, 1777-1878, Génesis de la Descolonización, un libro fundamental en estos momentos en que muchos países están celebrando el bicentenario de su independencia en América, sobre todo en América hispánica. Al igual que un enjundioso ensayo sobre Francisco de Victoria y la Escuela de Salamanca, tema que precisamente tiene al Sermón de Montesinos como su punto de partida, del cual nos hablará seguida nuestro conferencista. El último libro de don Mario, que recién acaba de salir de la imprenta, es una monumental historia real del Valle de Mena, terruño muy vinculado a su familia, siendo don Mario el cronista oficial de este memorable histórico lugar que se considera como la médula del condado de Castilla. Por sus méritos como catedrático, investigador y prolífero escritor, ha sido galardonado con varios premios académicos y ha recibido merecidos honores y condecoraciones en España y en varios países hispanoamericanos, siendo miembro de las academias de Historia de Argentina, Venezuela y Costa Rica, así como de la Academia de la Lengua de Nicaragua. En reconocimiento a sus aportes historiográficos don Mario fue nombrado miembro correspondiente en España de la Academia Dominicana de la Historia, y su discurso de ingreso, en una ocasión muy celebrada, basó sobre la historia analítica en la dimensión de las ciencias humanas, además de dictar otra conferencia magistral en el Museo de las Casas Reales con el título El Proyecto de Colón, primer virreinato en la isla española. Y lo hemos tenido como ha ofrecido varios cursos en los últimos años de Historia de América y de España en la Casa de España en Santo Domingo. Estamos, señoras y señores, frente a un verdadero maestro de la historiografía hispanoamericana, que ha comprometido durante toda su vida, se ha comprometido con la docencia, la investigación documental y la realización de relevantes publicaciones que han esclarecido el pasado tanto de América como de España. Por lo que le pido que recibamos a don Mario Hernández Sánchez Barba con un fuerte aplauso. El agua es mi salvación. Se lo tenemos cerca aquí. Excelentísimo y reverentísimo señor Nuncio de su Santidad, señores embajadores de España en la isla española, en República Dominicana, y el doctor recién llegado a los anales del doctorado de la Universidad Complutense, el embajador de España en la República de Haití. Señor director, mi querido ministro, don Manuel, porque yo no lo llamo don Manolito, esto de don Manolito me parece
Don Manuel es un hombre grande por muchos motivos y por muchas cosas. Y además él, en esto que ha dicho con tanta prosapia, con tanto detalle, parece un investigador nato. Se le ha olvidado decir una cosa importante, que es el codirector por la República Dominicana, con otros 3 eminentes doctores y otros próximos doctores en la revista Mar Oceana, de la que soy director, y de la que está centrada fundamentalmente la idea del humanismo español, que en estos momentos, después de haber sido una llama encendida, está languideciendo desafortunadamente por los contactos con otras naciones y otras filosofías que no se corresponden de ninguna manera con el fundamento esencial de la idea profunda y radicalmente humana que España ha llevado a lo largo de toda su historia. Y señor embajador Vega, ilustre, por tantos motivos, que es para mí un honor que usted haya venido a oír mis pobres palabras. Pero ha dicho, don Manuel, algo importante, y es que en ese discurso de ingreso con la que me honró la Academia de la Historia Dominicana como socio correspondiente en España, hay un precedente fundamental que yo quiero hoy traer aquí, porque vamos, a mí se me ha dicho que están ustedes celebrando el 500 aniversario del sermón de Montesinos, y no Montesino, sino Montesinos, con ese, cuando pues toda la hispanidad acaba de celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América, lo que quiere decir que del descubrimiento al grito de Montesinos, pues hay muy pocos años, y en esos pocos años se está planteando nada menos que la primera exclamación potente y fuerte de los derechos humanos. Antes de la ONU, antes que los definiera por primera vez Francisco de Vitoria, que definió 15 derechos humanos en su Relectio de Indis del 29, y uno de los derechos humanos que señaló todavía no ha sido alcanzado, todos los derechos que él eliminó, pero hay uno que no se ha alcanzado en ninguna de las declaraciones de derechos humanos, y es el derecho a la inteligencia de los retrasados mentales. Esto es algo emocionante, señores, y está creando una cadena en la cual, desde el cumplimiento de un sermón admonitorio de un dominico, que conocemos fundamentalmente solo a través de lo que dice el padre Las Casas, en ese sermón admonitorio se está poniendo la primera piedra de lo que Lewis Hanke no supo nunca contestar, que es la lucha por la justicia, y no es la lucha por la justicia, es la vida de la justicia como manifestación específica del humanismo español. Yo con mucho gusto me honro, señor director, en ocupar hoy esta ilustre tribuna,
de esta fundación internacionalmente famosa, y famosa precisamente por su seriedad, que es una de las cosas que menos abunda hoy en día. Porque la seriedad es, estimo yo, el factor y el elemento básico y fundamental para poder llegar a conclusiones comunes, a conclusiones efectivamente correlativas entre unos y el otro. España inventó la filosofía del otro. Y hay una respuesta fundamental en ese otro que está más que en el supuesto de los derechos humanos, en el supuesto básico y fundamental de la justicia, sin la cual, ha dicho su Santidad Benedicto XVI hace muy poco tiempo, que sin justicia no hay libertad. De manera, pues, que si somos la expresión de la libertad y la búsqueda de los derechos, primero tenemos que ser la expresión básica y fundamental de la justicia, porque sin justicia no hay libertad. Muchas gracias, señor director. Le ruego que transmita a su excelencia, al señor presidente de la República, el que hayan tenido la deferencia conmigo, que soy un instrumento universitario químicamente puro, como me defino, y esa química pura que está constituyendo la esencia de mi formación está exclusivamente puesta en la línea no de la búsqueda de la verdad, que es inherente a todo historiador, sino a la búsqueda y el encuentro de la realidad. Busco la realidad, y la busco esencialmente a través de un sistema histórico que es, como dije en la Academia de la Historia de la República Dominicana, que es básicamente la analítica, no el positivismo, no estar pegado exclusivamente al documento, sino desde el hecho, a lo mejor mínimo, a lo mejor ínfimo, llegar a alcanzar las perspectivas universales más importantes de la realidad. Y esto es justamente lo que ha movido mi ánimo para, después de haber ofrecido en la Casa de España este curso sobre la primera parte de la historia de América, centrada fundamentalmente en lo que ninguno de los grandes libros de historia viene a decir, que hay una primera parte ineludible en la historia de América, que es la historia de la América española y la creación, desde 1526, de la audiencia, que durante 50 años va a ser el eje fundamental de todo el área de acción y expansión española en el Nuevo Mundo. De manera, pues, señor director, que le ruego que transmita a su excelencia el presidente de la República mi agradecimiento por esta invitación que ha aceptado con mucho gusto para participar en estos procesos tan importantes en el mundo y tan conocidos en el mundo, por la altura, por la certeza, por el realismo, por el humanismo, por la realización definitiva de un acuerdo básico y esencial entre todos los componentes del mundo hispánico, de los que hablan español y de aquellos que dijo Nebrija en su momento, que no es un afán de imperio, sino que es fundamentalmente un sentido de unidad, unidad que lo da básicamente la lengua. Señoras y señores, yo les saludo a ustedes con mucho afecto a todos, con entrañable afecto. Siento profundamente en mi ser la historia, pero la historia no simplemente como una reproducción,
sino lo que yo entiendo por la historia. ¿Qué es? La historia es comprender la realidad, comprender fundamentalmente al otro. Y yo creo sinceramente que a pesar de las diversidades con que se ve esta cuestión, el fundamento esencial de la obra de España y América está concretamente ahí, y es lo que defiendo, siento y llevo en mis entrañas, y lo llevaré hasta el final de mi vida. Hay que partir de un hecho concretísimo. 21 de diciembre de 1511. Un dominico que procede del convento de San Esteban de Salamanca, Fray Antonio de Montesinos, que ha llegado aquí en el año 1510, muy pocos días antes de la fecha del sermón. Por consiguiente, en gran manera, ignorando el ambiente previo en que hasta 1511 ha vivido en una doble Valencia este territorio, esta isla. La época de Colón, de la factoría, de los Colón más bien, y la época de Obando. Y yo he tenido ocasión de proclamar en mis conferencias de la Casa de España como el ser pensante más importante de toda la historia de España en América, y al que no se le ha hecho justicia con el simple libro de Úrsula Lam, ilustre investigadora norteamericana, que le falta para alcanzar la dimensión básica de lo que vale, lo que siente, lo que supone Obando, le falta la aproximación a la mentalidad. La mentalidad es el tercer nivel de la historia. Hay un número, que es la historia cuantitativa. Hay una relación, que son las estructuras del mundo histórico, y hay las mentalidades, que son las reacciones psíquicas colectivas que están originando manifestaciones de conciencia, de unidad y de mentalidad. Mentalidad no proviene de mens mentis. Mentalidad es una palabra inglesa, surgida en la Revolución Inglesa del siglo XVII, por un señor que está metido en la cárcel y que va a redactar, John Lilburn, que va a redactar el documento más importante del proceso revolucionario profundo del mundo, The Agreement of the People, es decir, el acuerdo del pueblo. El acuerdo del pueblo es el primer documento en donde surge la palabra mentality, que mi gran amigo Christopher Hill, el historiador más importante de la Revolución Inglesa, llegó a establecer como un elemento fundamental para llegar a comprender los movimientos de búsqueda del equilibrio político entre poder y parlamento en la historia inglesa. Mentalidad es una reacción psíquica colectiva que naturalmente proviene de una idea. Bueno, pues lo importante de Fray Antonio de Montesinos es que va a dar la chispa, la idea para el planteamiento de este tema fundamental que son los derechos humanos. Y es un hecho prácticamente ignorado, es un sermón de Adviento. En ese momento se dice, hay en Santo Domingo 3 iglesias conventuales: la Merced,
dominicos y franciscanos. Hay una nota curiosa porque un arquitecto muy próximo al origen del Valle de Castilla, en el Valle de Mena, llamado Rodrigo Gil de Liendo, natural de un pueblo que se llama Liendo, en la costa santanderina, es el arquitecto de las tres. Y todavía no son realmente iglesias. Todavía están haciéndose, ¿no? Pero las tres tienen exactamente la misma forma. Una nave abovedada, un ábside ochavado, un coro alto y capillas entre contrafuertes. Pero yo no me atrevo a decir de ninguna manera que los tres estén ya continuamente. Y no sé ni puedo asegurar en cuál de ellas fue el sermón de Adviento del dominico recién llegado Fray Antonio de Montesinos. Y esto es importante que lo tengamos presente por la razón que van a ustedes a ver. El historiador parte naturalmente de un hecho. Lo primero que se pregunta un historiador es: ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? Y la pregunta definitiva y fundamental: ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Por una obligación de un sacerdote que ve lo que está ocurriendo en esta sociedad y, naturalmente, como lo que limita al poder es la moral, mientras no se demuestre lo contrario, si se tiene moral, claro, pues se lanza a decir: oye, lo que estáis haciendo no está bien. Ahora, les cito a ustedes un trabajo impresionante de un catedrático, es franciscano, y no porque sea franciscano vamos a eliminarlo, porque se meta con los dominicos. Antonio García y García, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene un trabajo que yo les recomiendo a ustedes, está formando parte de las actas del Congreso sobre la ética de la conquista en el pensamiento español anterior a 1534, que fue patrocinado por Su Majestad el rey don Juan Carlos I, cuando la junta organizadora de este congreso me pidió que se lo presentara el proyecto al rey por ver si Su Majestad honraba el congreso patrocinándolo. Y inmediatamente dijo que sí. Inmediatamente dijo que sí. Pero ya cuando nos marchábamos del Palacio Real, del despachito en donde nos recibió como muestra de afecto, en el pequeño despachito donde despachaba Su Majestad Alfonso XIII, me llamó y me dijo: Mario, no hagáis ninguna chorrada. Ya saben ustedes que el rey habla muy planamente, muy llanamente. Hacer una cosa importante, porque este tema es de una enorme importancia. Y porque dice, antes de 1534. ¿Qué pasa en 1534? Pues se está planteando en España lo que se llama la duda indiana. La llegada del tesoro peruana ha creado una conmoción moral impresionante en España. ¿Y esto qué es? Y el rey, Carlos I, en un momento que se distrae de Europa, se acerca y dice: yo estoy dispuesto a renunciar a América, lo cual hubiera sido un disparate verdaderamente morrocotudo. Pero esto va a originar un momento verdaderamente grave e inquietante en la España de 1534 por la duda, se llama así, la duda indiana. ¿Qué hago? Pues Antonio García García hace un estudio impresionante. Es catedrático franciscano de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre la ética de la conquista. Es ese reducto fundamental que en torno a 1534 señala un antes y un después. Eso se ha publicado, el primer simposio de ética de la conquista, de 1492 a 1573, estudiando el pensamiento español. Es decir, ya no es el hecho de un sermón del padre Montesinos, es todo un pensamiento filosófico y ético en el cual se está planteando nada menos que la duda de abandonar o no a América. Impresionante, esto es, con razón, Su Majestad nos advirtió: no hagáis una chorrada porque esto es muy importante. Está publicado en Salamanca en 1984. Si ustedes no encuentran esto, yo tengo un ejemplar que con mucho gusto se lo presto, pero bajo garantía total de honor, para que ustedes lo fotocopien. Hay otras, en esas actas hay otras cosas importantes y muy definitivas, ¿no? Pues bien, Antonio García y García hace una crítica que yo quiero transmitir a ustedes acerca de este texto que no tenemos nada más que a través del Padre de las Casas, en donde él centra en dos frases, y en la organización de las frases, la crítica de esta frase. Él dice que lo que está planteando Montesinos es el problema de la licitud de la guerra de conquista. Porque dice, ¿con qué autoridad? Esto dice que es la clave de la frase larga que nos expone. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Pero dice, y a esta frase le antecede dos palabras que cambian totalmente el sentido: execrables crueldades. La expresión, dice García y García, injustas guerras, no es por la licitud o ilicitud, que eso hay una importante controversia, sino por el sistema de gobierno, el trato dado a los indios, no por las leyes, no por los principios que emanan de la corona, sino sencillamente por el contenido de este sermón. Abandonemos el hecho. La expresión injustas guerras se refieren seguramente al gobierno, pero reflexionen ustedes que un señor recién llegado a Madrid no se sube al púlpito, si es que había púlpito, no se sube al púlpito para decir estas tremendas cuestiones. Criticar el sistema de gobierno. Es que ha habido una fase, que es la fase de los colones, horrenda. Y ha habido otra fase totalmente distinta, que es la fase de Obando, de orden, en que se actúa con dureza. Pero las recientes investigaciones que se han hecho sobre Obando a través del análisis de las actas de la orden militar de Calatrava nos revelan un personaje impresionante, incapaz absolutamente de llevar a cabo un exceso de dureza en ningún tipo de represión. Dura lex, sed lex, dicen los juristas.
y si aquí hay que establecer el orden, reflexionemos sobre las instrucciones que se reciben tanto por Colón como por Obando en sus distintos momentos, las instrucciones que le dan los reyes católicos, y verán ustedes cuáles son las intenciones. Luego vamos a citar algunas frases de esas instrucciones para que ustedes puedan verlo en el momento en que la cuestión entre en acción. Bueno, este es el hecho. García dice, esta frase es de las Casas. Las Casas en ese momento es encomendero en Cuba y escribe en la historia de las Indias, en los capítulos correspondientes, la edición realizada por mi gran amigo Juan Pérez de Tudela sobre estos documentos. Escriben básicamente y fundamentalmente lo que ha ocurrido unos 47 años antes de que él escriba la historia de las Indias. No ha presenciado esto, quiero decir, ¿eh? De manera que, sin embargo, García dice, sin embargo, acepto que eso lo dijera Montesinos. Lo acepto. Pero investiga acerca de cuál es la línea fundamental, argumental, del pensamiento que enhebra la idea fundamental expresada supuestamente por Montesinos. Esto no quiere decir que no fuera una protesta y búsqueda de los derechos humanos. Es que esto, he dicho antes y repito, es el principio de la búsqueda de los derechos humanos en la historia universal y fundamentalmente en la historia de América. Tenemos que estudiar, para que vean ustedes, la historia de las ideas de esta época en la historia de España. Es una historia basada fundamentalmente en la polémica. Las Casas es un polemista tremendo. Es encomendero, se convierte y se hace presbítero, sacerdote, después entra en la orden de los dominicos y entra básicamente en dos enormes polémicas que hay que estudiar muy serenamente. La polémica con el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, que está centrado básicamente y fundamentalmente en un año concreto que después veremos, y en el año 1550 la polémica con Juan Ginés de Sepúlveda, que habría que seguir el ejemplo del ayuntamiento del pueblo de Sepúlveda, que ha publicado las obras completas de Sepúlveda, que son un montón de tomos impresionantes que hay que estudiar a fondo, porque Sepúlveda es uno de los cerebros más importantes, es secretario del rey Carlos V, y así como Carlos V se enfrentó abiertamente con Vitoria, sin embargo va a tener una gran amistad con Juan Ginés de Sepúlveda, y es el que dice que se enfrente en una polémica pública con las Casas para ver si se van a enfrentar un humanista, historiador fundamental y gran escritor, con un hombre que, en fin, es extremadamente violento, tiene un lenguaje que ha sido estudiado por don Ramón Menéndez Pidal, y llega incluso a decir que está medio tararí, porque es tan agresivo y tan tremendo. Don Ramón Menéndez Pidal, admirable, anciano, majestático en la historia, vamos. Yo siempre cuento la anécdota que contó Julián Marías, de cuando fue a visitarle un día de Navidad, muy próximo ya a la muerte,
Ya saben ustedes que don Ramón se pasó toda la vida estudiando al Cid campeador, ¿no? Vivía por el Cid, ¿no? Soñaba con el Cid. El Cid era para él el sumum de la perfección y al mismo tiempo el sumum del sentido cristiano, ¿no? Se acerca Julián. Don Ramón estaba medio, con los ojos medio cerrados. Hola, Julián, hola. Y le suelta. Julián, ¿usted cree que el Cid estará en el cielo? Su obsesión, ¿no? El Cid hay que salvarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque yo les he dicho a ustedes que solamente tenemos... Bueno, pues ahora les voy a decir una cosa que no sé si ustedes saben. Hay una obra de José Cuervo que se titula Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca, publicado en Salamanca en 1915, en la cual habla de otra fuente desconocida, además de las casas. ¿Y esta fuente desconocida qué es? Pues que al llegar Montesinos a España, llamado por el rey don Fernando, por eso esa nota que usted me dio, ahora la voy a decir tal como es exactamente, redactó un informe en derecho, dice, como testigo de vista, que se lo pidió el rey don Fernando. Sacó, dice Cuervo, historiadores del convento de Salamanca, como testigo de vista sacó para este fin un tratado en forma de información en derecho. Es decir, que el rey le dijo, deme usted, bajo palabra de honor, lo que ocurrió realmente ahí. Este informe se ha perdido y no se ha encontrado. De manera, pues, que solamente disponemos para eso de lo que... Pero dice García, que es el crítico, dice, no, lo acepto, que fue así. Bueno, pues yo lo acepto también, naturalmente, porque este es el que ha llevado a cabo esta cuestión. De manera que, con respecto al hecho, que es el origen de todo lo que estamos estudiando, un hecho, di facto, como dicen los italianos. Solamente conocemos lo que escribe Las Casas como realidad y que lo escribe sin estar presente y unos 40 años después de lo que ha ocurrido. Bueno, ¿vio Las Casas la información en derecho de Montesinos? Porque eso es una declaración jurada, la información en derecho, que le pide el monarca. Señoras y señores, un hecho, por importante que sea, no explica nada, no nos lleva a comprender nada de la historia. ¿En dónde hay que situarlo? En la razón histórica. En la razón histórica. La historia hay un libro magnífico de Charles Maurras, La logique de l'histoire. La historia tiene su lógica. Es decir, lo que hacen la historia no eran imbéciles, ni retrasados mentales. Eran gente inteligente y además en una época de extraordinaria dureza. Y hay que ponerlo, pues, el hecho en la situación histórica. De lo que dice Javier Zubiri, el modo como el hombre está instalado en el tiempo en relación con su experiencia. Y Zubiri, después, más adelante, va a decir, sí, que la historia es el hombre, es el actor de la historia, y el sujeto de la historia es un ser que acontece. Y a este acontecer le llamamos historia, pero tiene que acontecer. No se puede quedar en un hecho. Un hecho no explica nada, ¿eh? Hay que distinguir, además, el tiempo cronológico
o matemático que nos sirve exclusivamente para medir del tiempo histórico, que es el tiempo trascendido por la posibilidad. A mayor experiencia, mayor posibilidad. Y eso es lo que algunos llaman progreso. Bueno, pues yo me gusta mucho la historia generacional, pero no el análisis de la generación biológica, sino el análisis de la generación histórica. Rechazo totalmente los 15 años generacionales que da Ortega y toda su escuela para una generación histórica. Y digo que el mínimo de temporalidad de una generación son 25 años. Y cada siglo tiene por consiguiente 4 generaciones, en lo que arbitrariamente, como todas las divisiones que se hacen en la historia, son arbitrarias, son el año 5, el año 30, el año 55 y el año 80. Generación primigeria, generación finisecular, y en medio las 2 generaciones intermedias, la 1 y la 2. Bueno, señoras y señores, entre 1505 y 1530 está el año 1511 en que se produce el hecho, que es el Sermón de Montesinos. Que lo hemos aceptado tal como nos lo cuentan las casas. Pero no voy a ser yo más papista que García y García. Y yo sigo la argumentación absoluta que hace García y García. Pregunta: ¿cuál es el problema que entre 1505 y 1530, generación primiteria del siglo XVI, cuál es el problema que atrae el interés de toda la sociedad occidental? Eclesiológicamente, eminentísima señor Nuncio, la actitud del hombre respecto a la salvación. En 1517, cuando clava Lutero las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, está atravesando con ese puñal la conciencia de los cristianos. Menudo problema. La Iglesia viene ofreciendo un camino de salvación y este señor ofrece otro. Basta con la fe en los méritos de Cristo y no en las obras. Menudo problema. Y este es el gran problema que en este momento, porque claro, clavar el puñal en Wittenberg no quiere decir que surja ahí todo el proceso, viene de anterior posición. Ahora, fíjense ustedes bien, en paralelo con este problemón de la salvación, ¿y cuál es el verdadero camino de la salvación? Hay un hecho fundamental que es absolutamente nuestro, que es el descubrimiento y el asentamiento de España en América, que convierte a España repentinamente, y esto lo ha dicho un historiador norteamericano, en la primera potencia mundial, ni más ni menos. Entonces van a surgir inmediatamente 3 cosas. La leyenda negra antiespañola. Son por los mismos españoles, ¿eh? Hay otros, pero hay españoles. En segundo lugar, se discuten los derechos de España a la soberanía del Nuevo Mundo. Y comienzan los piratas a actuar. En tercer lugar, ¿qué tratamiento hay que dar a los pobladores de América? Estos son 3 problemas de mucho fuste y de mucha importancia. Tercera línea paralela. Ya no se acaba aquí la enorme complicación de esta época, de 1505 al 30. La desbordante acción expansiva española. Primero, desde la gobernación de la Española a las Antillas. Después, la inversión del paralelo al meridiano. La navegación española era en paralelo, pero
Desde la Española, la cruz señala el meridiano, va a ser ahora de norte a sur, con el inmenso continente suramericano. Y no se cierra la línea del paralelo. Florida es investigada por Ponce de León. El Mar del Sur, descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513. Ustedes todo este complejo. Pedro Díaz Dávila funda Panamá y con ello el Castilla del Oro. Juan Díaz de Solís investiga el Río de la Plata y demuestra que este Río de la Plata no es el Paso, sino que es un río gigantesco, ¿verdad? En 1516 muere Fernando el Católico, nos viene el Borgoña, hermoso, que afortunadamente se muere muy pronto, se da la primera vuelta al mundo, Carlos V entra en el imperio, las comunidades de Castilla se sublevan, porque no les gusta el imperio, fundamentalmente, y un metilense ilustre va a iniciar la primera conquista de Estado, refrendada por ese monumento que son las cartas de relación, que es la conquista de México, a la que puso como nombre Nueva España Hernán Cortés. Oiga, es una época dura esta, ¿no? Es una época importante. 3 líneas fundamentales que están entrecruzadas entre sí de un modo constante. Todos estos hechos sucedidos en el tiempo forman parte de un discurso histórico. Y este discurso histórico tiene sus momentos presentes, hecho el discurso de Montesinos, ya no lo voy a llamar sermón, sino discurso, la persistencia del pasado, la tremenda división política entre partidarios del rey y partidarios de Colón, que se reproduce con Diego Colón, y la tendencia hacia el futuro con todos estos problemas que les acabo a ustedes de indicar someramente. Resultado: el sermón, sin duda de ningún género, es una petición de derechos. ¿Cómo empieza la Revolución Inglesa en el siglo XVII? Con la petición de derechos. ¿Y acaba cuándo? Con la Declaración de Derechos. El Bill of Rights. Declaración de Derechos. Y una serie de leyes revolucionarias que va a ir dando solución a la no escrita Constitución inglesa. Qué inteligentes son los ingleses, Manuel. Qué inteligentes son estos tíos. Igual que dieron la independencia de un solo golpe a todas las 13 colonias, mientras que nosotros estuvimos nación a nación durante un siglo manteniendo el antagonismo de la independencia. Qué inteligentes políticamente son los ingleses. Ahora, son otra cosa peor que no puedo decir porque hay señoras. De manera que, sin duda, de ningún género, yo no lo dudo, es una petición de derechos, pero es un acto a partir del cual se van a ir produciendo sistemáticamente los resultados fundamentales de esta petición que está haciendo. Por eso va a hacer, a instancia del rey, una información en derecho, es decir, una información jurada de lo que ha dicho. Está Montesinos anticipando la polémica propiamente española. Y esta polémica propiamente española va a tener un momento absolutamente revolucionario con las reelecciones de Indis de Fray Francisco de Vitoria, catedrático de la Universidad de Salamanca. Y el que por primera vez, a través del análisis que ha hecho el gran dominico Ramón Hernández, que desgraciadamente ha sido sacado
para ser llevado a Roma. Ya ha sido sacado de Salamanca, que es el dominico más inteligente que yo he conocido. Ramón Hernández ha llegado a elaborar, sacándolo de las obras conocidas del padre Vitoria, que son apuntes de alumnos suyos, porque él no escribió absolutamente nada, se está originando básicamente toda la cuestión del nomos, es decir, de la tierra, y la idea de Platón del derecho a no ser repartido por nadie, porque son los propietarios y los soberanos de la tierra, a los pobladores de esta tierra. Por eso Vitoria va a hacer los justos títulos, que no son los títulos anteriores, sino fundamentalmente la gran creación jurídica de Vitoria, que es el derecho de paso, siempre y cuando se cumplan dos obligaciones fundamentales: la evangelización y el comercio. Esto es la modernidad más extraordinaria del pensamiento en ese momento. Bueno, las Casas no está de acuerdo con Vitoria, ni Vitoria con las Casas, y lo va a demostrar en la famosa segunda lucha con Sepúlveda en 1550, cuando a petición del rey Carlos I, pues se reúnen públicamente para discutir si es válido el derecho creado por España o es válido el factor fundamental de la internacionalidad, también producida por las ideas del padre Vitoria. Es decir, que a través de las ideas España y el mundo hispánico, es decir, América, están entrando en la política internacional. En la política internacional. Y esta política internacional va a culminar fundamentalmente en los casos fundamentales de los derechos humanos, cuyo primer grito fue el grito sacerdotal del padre Montesinos. Entonces yo les voy a decir a ustedes una cosa que es, creo yo, en estos momentos más importante y que valoriza mucho más el grito de Montesinos, porque creo que este grito de Montesinos, y no voy a poder explicarlo todo porque no quiero cansarles a ustedes, porque ya, porque es que creo, y esto ya es una opinión particular mía, permítanme ustedes que me enjabone un poco la boca, como me cabreo mucho. Lo que supone el sermón de Montesinos es un cambio radical en la doctrina imperante en todo el mundo occidental en estos momentos, que es la doctrina filosófica de Aristóteles, aunque está depurada por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, pero todavía Aristóteles, el griego, dice, tiene derecho a mandar sobre el bárbaro. Está pensando naturalmente en la guerra de los griegos contra los persas. Los persas son los bárbaros. Tienen derecho a la esclavitud. Y esto es la esclavitud. Y los bárbaros tienen obligación de obedecer como esclavos. Porque el bárbaro, dice Aristóteles, es por naturaleza esclavo. A esto se opone Montesinos. Y toda la línea de lucha que va a culminar durante todo el siglo XVI en lo que llamó Lewis Hanke la lucha por la justicia en la conquista de América. No es la lucha por la justicia, es la imposición de la justicia en la conquista de América, que es otra cosa distinta. La mentalidad esclavista de la época
pervive hasta muy entrado el siglo XVI, hasta muy entrado el siglo XVI. Pero esto no es el caso del Estado moderno. Hay un Estado moderno de los Reyes Católicos que se manifiesta fundamentalmente en el Sermón de Montesinos con la reacción inmediata del Estado de los Reyes Católicos. Adviento de 1511, con las dificultades de comunicación. ¿Qué es lo que hace? Pues el rey don Fernando le dice a Diego Colón: la protesta de ese fraile que me decís, esto que me ha dicho usted, quiero que sea contrastada con el prior o general de la Orden de los Dominicos en España, que es Loaysa, un personaje de una importancia colosal. Es porque con la dificultad de comunicación, con la distancia enorme de los barcos que van por vela, por navegación de vela, dice Pierre Rossoni, hay que pensar siempre que la navegación a vela no es la navegación en avión. Hay que ponerse en el tiempo, porque el mayor pecado del historiador es el anacronismo. Y hay que ponerse en el tiempo. La historia hay que situarla siempre en el tiempo que se produce. Desde el mismo descubrimiento, cuando Colón hizo esclavos, al ver que no podía conseguir oro, y mandó a España esclavos, la reina Isabel I, contraviniendo a Aristóteles, les digo a ustedes que la biblioteca de la reina Isabel I de Castilla es la biblioteca más importante de Europa en su tiempo, para que empiece. Cuando Colón hizo, ahora se han encontrado los libros del limosnero de la reina, y bueno, vaya mujer, ¿no? Vaya mujer. ¿Qué notas hay puestas por el limosnero de las ayudas que da la reina? No solamente en dinero, que no era tampoco excesivo, sino fundamentalmente en ayudas de consejo. Tienes que hacer esto y tienes que trabajar de esta manera y tienes que ir a tal ayuntamiento para en ese ayuntamiento preguntar por tal. ¡Qué mujer más impresionante!, ¿no? Y es cuando dice: ¿quién es el almirante para esclavizar a mis vasallos? 1493. Y da inmediatamente la orden de ser devueltos estos esclavos a su territorio originario. Y cuando muere la reina y se hace cargo del gobierno, una vez que se ha muerto Felipe de Borgoña, el Hermoso, pues don Fernando el Católico se reincorpora al gobierno de Castilla y va a reunir unas juntas en Burgos, 2 juntas en Burgos, que yo llamo el espíritu de Burgos, que es en realidad el espíritu del testamento de la reina puesto por su marido don Fernando de Aragón y gobernante de Castilla. Ese problema no te olvides de dármelo para que te dé el testimonio. El gran tratadista de teoría política Carl Schmitt tiene 2 libros fundamentales: El Nomos de la Tierra, que es la explicación teórica política de la configuración en América de la soberanía de los primeros pobladores de la tierra, que es lo que dice el padre Vitoria. Dice que el trasfondo de la teología política es en realidad la teoría del Estado, que el origen de la teoría del Estado viene de la teología. Y ahí dice, por ejemplo, Dios omnipotente es la teoría del Estado.
porque el Estado es el legislador todopoderoso e indiscutible. Dice, lo que le ocurre es que al Estado le falta la segunda dimensión, que es la misericordia. ¿Por qué? Pues porque después de la República vienen las leyes, dijo Platón, que está insistiendo fundamentalmente en esta teoría del Estado. Y llega a decir Carl Schmitt que el estado de excepción que ponen los estados contemporáneos con mucha frecuencia tiene en la jurisprudencia el mismo significado que el milagro. Claro, esto es un disparate, ¿verdad? Pero es una comparación muy eficaz, ¿no? Hasta alcanzar. ¿Qué es la soberanía? Y la soberanía es la aplicación de la razón de Estado a la teocracia pontifical de la época medieval, que está rechazada fundamentalmente por el padre Vittoria. Bueno, pues, ¿qué reúne don Fernando para configurar lo que yo llamo en mi libro La corona y el descubrimiento de América? Pues se reúne en el espíritu de Burgos dos grandes reuniones, una de navegantes, los 4 navegantes más importantes, en donde se va a reconstruir totalmente la idea del descubrimiento. Juan de la Cosa, Américo Vespuccio, que ha sido nacionalizado castellano, Juan Díaz de Solís y el gran navegante español, Vicente Ñáñez Pinzón, al cual la corona va a hacer caballero por un informe dado cuando hace su viaje en el que descubre Brasil, que esto no ha sido reconocido por los portugueses de ninguna manera, pero sí es efectivo, porque recorre la costa, 600 kilómetros de la costa del Brasil, y manda un informe a los reyes diciéndolo, esto no pertenece a España, sino a Portugal. Y los reyes católicos, el rey católico le premia con el título de caballero. Lo hace noble, porque no hay quien dé un informe tan noble, tan exacto y tan fidedigno como este que da él, basado esencialmente en la medida de las alturas y de los elementos matemáticos. Vicente Ñáñez Pinzón, Juan de la Cosa, Américo Vespuccio, ya es después de Américo Vespuccio, el primer fichaje importante que hace el Real Madrid fue Di Stéfano. Y Vespuccio está marcando pues, una posición semejante a la de Di Stéfano como gran navegante. Se le llama el descubridor intelectual de América, que lleva su nombre, por una razón que no les voy a decir a ustedes porque no les quiero entretener. Y la segunda cosa que hace don Fernando es reunir en Burgos. ¿Por qué en Burgos? Porque Burgos es la cabeza de Castilla, Caput Castella. ¿Y quién era la reina de Castilla? Doña Isabel, su esposa queridísima. Se dice por un cronista de la corte que cuando estaba muriendo Isabel la Católica y acordándose de los indios de América en el codicilo maravilloso escrito y dictado por ella, don Fernando estaba a su lado desconsoladamente llorando. Y la reina, moribunda, le coge la mano y le dice, no llores, Fernando, porque eres el mejor rey de España. Para llorar, vamos, esto. Claro que no estaban los jesuitas allí, pero debían haber estado. ¿Saben ustedes? Reúne don Fernando una junta de teólogos, letrados, catedráticos y juristas en número de 20. Y les tengo aquí la lista entera. Encabezado fundamentalmente por un teólogo, Matías de Paz, catedrático de teología de la Universidad de Salamanca.
que escribió en Valladolid en el verano de 1512, unos meses después del grito del padre dominico, de Dominis Regum Hispania Superindos. Y en este libro Matías de Paz afirma que los indios no son esclavos en el sentido empleado por Aristóteles en su política, ni son infieles como los judíos, los sarracenos y los turcos, porque han sabido de Dios y lo han rechazado. Pero a los indios hay que darles a conocer a Dios para que se conviertan al cristianismo. La Junta va a estudiar la renovación de las ideas estoico-cristianas del derecho natural. Va a poner la primera piedra para la creación del derecho internacional y son el preludio de las tres figuras fundamentales del derecho internacional, que son Vitoria, que es Hugo Grocio, y el alemán Pufendorf. Estos son los tres pilares fundamentales de la política internacional a partir de ese momento. Es decir, que tiene importancia y se declara la lucha contra Aristóteles y no se acepta la denominación de la esclavitud por Aristóteles. Esta alta definición intelectual y teológica de estas cuestiones tienen un hecho del que proceden, pero que ahora se enriquecen, se desarrollan y alcanzan el máximo, que es el Sermón de Montesinos. Pero de un hecho tenemos que ir a la situación histórica para configurar el proceso intelectual, filosófico, identidad profunda y radical que va a perdurar al menos hasta el final del reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Del hecho a la situación y de la situación al conjunto fundamental de rechazar el proceso vigente en todo Occidente hasta este momento de que los bárbaros deben ser y pueden ser esclavizados. Y este españolito, sea dominico o sea lo que sea, que no importa, es un sacerdote que ejerce el ministerio divino, proclama que los indios no deben ser maltratados porque no pueden ser objetualmente convertidos en esclavos. Y esto es, señoras y señores, la importancia que tiene este hecho mínimo de hace 500 años, de donde ha surgido la renovación e innovación más importante del pensamiento mundial e internacional. Muchas gracias.